Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 27. Texto del capítulo. Capítulo 22. Rías era muchas cosas. Estaba frustrada. Estaba molesta. Estaba desequilibrada, porque la adición de una cola de mono hacía que caminar fuera algo en lo que realmente tenía que esforzarse. Sobre todo porque no quería tropezar y caerse de cara. Y ahora tenía un par de orejas peludas en la parte superior de la cabeza que la obligaban a rascarse cada 5 minutos. Y no, seguía teniendo sus orejas originales, lo que hacía su situación aún más incómoda de lo que ya era, ya que oía doble. Pero para apreciar plenamente la profundidad de su enigma, habría que retroceder al día anterior, cuando, tras un humillante encuentro con el campeón chino, Rías Gremory se vio obligada a abandonar su sala del club y escabullirse con su entonces proverbial rabo entre las piernas. De verdad, esta ha sido una semana terrible. Tanto el campeón como los dioses herejes habían sembrado el caos en todo su territorio. Su autoridad fue desafiada, ignorada y ridiculizada de más maneras de las que creía posibles. Enfrentar la realidad de que su palabra y su poder no valían mucho cuando se trataba de tales seres había sido un trago amargo. Y Rías decidió hacerlo mejor. Decidió mejorar y hacerse lo suficientemente fuerte como para importar en este mundo de asesinos de dioses y herejes que ahora amenazaba con invadir su vida cotidiana. Y entonces volvió a ocurrir. Apenas unos días después de su primer encuentro con el campeón residente de Quo, otro llegó y causó un desastre colosal, seguido de la invocación de otro dios maligno a su ciudad. Fue un desastre, un completo desastre que hizo que Rías deseara ser menos testaruda. Hermano, ya habría resuelto esta situación, le susurró su mente traicioneramente. Porque, por supuesto, solo tenía que añadir problemas de autoestima a la pila de problemas con los que tenía que lidiar ahora mismo. A pesar de que la habían maldecido para convertirla en una especie de demonio mono. Ya hablaría de eso más tarde. Pero sí, el mundo aparentemente decidió que esta semana haría todo lo posible para demostrarle lo poco que podía hacer ante amenazas serias. La única razón por la que las cosas no habían empeorado era únicamente por Issei Oudou. Y soy más tonta por ello. Levantando la vista de donde estaba friendo un enorme caldero lleno de arroz, vio como el joven terminaba de ponerse un traje de mayordomo inglés. Todo formaba parte del plan que ideó para engañar y derrotar al hereje Tsubaki. No había considerado escapar ni por un segundo. Mientras él luchaba, yo me escondía en un búnker, sentada más allá de 5 capas de protecciones, y esperaba que mis hechizos fueran suficientes para poder supervisar la situación. Qué tonta era de todas las maneras posibles. Los hechizos no la habían protegido cuando el rey mono fue liberado. Tampoco habían impedido que su cuerpo fuera transformado por los poderes que la retorcida apariencia de San Wukong ejercía. Buchou. ¡Qué bien huele! Levantando el pulgar, la matadora de dioses adoptó una pose y le guiñó un ojo. ¿A qué no? Ese pescado está reluciente. Seguro que alguien que intenta seguir los principios culinarios se sentirá mucho mejor al no tener carne. Y, probablemente sea mejor no intentar alimentar a un cerdo. De repente, incómodo, el colegial se rascó la mejilla. No sé qué dirían los sutras al respecto, pero el canibalismo en general es algo propio de villanos. Resoplando, incapaz de evitarlo, Rías arrugó la cara mientras intentaba no reír. ¿Cómo puedes? Volvió a resoplar, teniendo que girar la cabeza para no arruinar la comida. Porque Issei ya había adoptado inmediatamente una pose de acción mientras les hacía otro gesto de aprobación con los pulgares. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? No pienso en eso. ¿Quieres decir que no te preocupa la pelea, Issei? La pregunta de Akeno era casi palabra por palabra la de la heredera, así que Rías simplemente asintió y siguió removiendo. No. Solo son mis compañeros, no demonios. Esto es un arco de entrenamiento, no un combate a muerte. Y todo tiene sentido. Eso no suena sano. Preocupada por sus compañeros de segundo año, la demonio frunció el ceño y dejó de cocinar. ¿Estás bien? Cuando tenga tiempo de ponerme histérica, lo estaré. Issei se encorvó un poco.
A decir verdad, no sé qué hago, ya no tengo ni idea de qué es realmente real, y estoy harta de que me golpeen. Pero hay vidas en juego, ¿verdad? Así que tenemos que dar un paso al frente, como hicieron ustedes dos antes con Bailón y ayudando a evacuar toda la ciudad. Ya han salvado a mucha más gente que yo. Oye, no te menosprecies. Tú eres quien se aseguró de que todos trabajaran juntos. En efecto. Sansan confirmó las palabras de Rías. Ustedes tres son jóvenes y deberían ser libres para jugar y estudiar, no para luchar contra los errores de los adultos. Sin embargo, en lugar de sufrir, han elegido resistir y seguir adelante. Esto es sin duda una señal de madurez, de todos ustedes. Dejando varios pasteles grandes, perfectamente equilibrados sobre la cabeza, las manos, los hombros y los codos levantados del monje, el dios maligno, supuestamente amigable, se encargó de cocinar el arroz con delicadeza, apretando suavemente el hombro de Rías en el proceso. Digo esto como alguien que ya ha viajado con estos alboroteadores antes, sinceramente, gracias. A todos ustedes. Inclinando la cabeza, el Buda reencarnado les dedicó una leve reverencia. Has demostrado gran respeto y amabilidad al enfrentarlos. Incluso cuando han sido crueles. Así que, por favor, acepta mis disculpas por todo esto. No sabía qué sentir respecto al dios maligno. Si acaso, Rías aún sospechaba de ella, porque todos los herejes con los que se había topado hasta entonces habían sido difíciles de tratar y estaban más que dispuestos a pisotear a los demás para conseguir lo que querían. Concretamente yo. 2 veces en una semana. Debía de ser un nuevo récord en alguna parte. Sin saber cómo lidiar con todo eso, Rías simplemente asintió y se acercó para rehacer la corbata de Issei. Toma. Tienes que tener cuidado si no tienes un espejo. Inclinándose, no notó que el otro adolescente se sonrojaba hasta que se echó hacia atrás. Y se dio cuenta de que había estado a solo unos centímetros de él. Y así, se sonrojó, aunque solo un poco, y de repente se dio cuenta de lo alto que parecía y de lo cerca que estaban en realidad. Ría sonrió ante la incómoda respuesta. Ya estaba acostumbrada a cómo reaccionaban los humanos ante ella. No era nada nuevo dada su supuesta belleza. Asesino de dioses o no, un adolescente sigue siendo un adolescente. A ella le pareció eso extrañamente entrañable. De acuerdo, dejaré los platos aquí. Issei agradeció bastante que ya no le doliera la espalda cargando cosas. Sí, el viento de este lugar es particularmente auspicioso. Debería llevar el aroma de las ofrendas lejos. Conociendo a Pixie, la promesa de comida y vino será más que suficiente. Frente a él, el monje dejó una gran botella de vino, descorchándola con soltura y sirviéndola en una copa con la gracia de un anfitrión experto. Mientras se acercaba con un enorme barril de arroz. Issei estaba impresionado, de verdad, con su gracia, pero le habría venido bien un poco de ayuda. Incluso si los dioses herejes fueran enemigos jurados de Campione, seguramente ella podría haberlo ayudado con los 12 viajes que tuvo que hacer. ¿Hay algo de lo que deba preocuparme? ¿Algunas en la manga? Suspiró Sansan, adoptando una pose pensativa. Desafortunadamente, nuestras manifestaciones no incluyen información actualizada sobre las capacidades de cada uno. Los demás no sabrían de qué soy capaz en esta forma, como yo no puedo adivinar cuáles podrían ser sus habilidades. Sin embargo, si hay algo que deberías tener en cuenta, es a Xiaojin. El campeón parpadeó, confundido. Wujin. Nobagie. El monje asintió con gravedad. A estas alturas, los demás ya habrán notado mi partida y la derrota de Bailón. Sin duda, llegarán a la conclusión de que he decidido actuar por mi cuenta y desviar el plan de Wukong de su curso. Es poco probable que Tsubaki le dé mucha importancia y simplemente se adelante, pero Xiaojin no se dejará engañar tan fácilmente. En todo caso, supongo que habrá seguido a Bajie y buscará la manera de frustrar nuestros planes. Eso podría ser un problema. Issei no sabía mucho sobre Xiaojin. De los 3 hermanos jurados, él era el que menos información les tenía, mientras que Tsubaki, al menos, era conocido por sus deseos desbordantes, y San Wukong por su valentía y su naturaleza embaucadora. No se hablaba mucho del tercer hermano. Dudo que eso signifique que le falte fuerza.
con los últimos platos ya colocados, unos 20 litros de diferentes licores aromáticos flotando en el aire y la exhibición preparada, Issei se frotó la barbilla e intentó recordar todo lo que pudo sobre el espíritu. Bueno, supongo que el problema en este caso es que todo es irregular. Goku dijo que falló en tu invocación y que te aseguraste de reunir todo el poder posible. Así que es poco probable que tenga algo demasiado llamativo, ¿verdad? En efecto. Lo que el monje no dice, sin embargo, es que Wu-Jin seguía siendo un general celestial. Rías, con el pelo recogido por un pañuelo, el delantal manchado de grasa y las mejillas enrojecidas por el calor de la cocina, se posó en la gran enramada abierta que el grupo había elegido. Así que solo te enfrentarás a las artes marciales, la experiencia en combate y la magia de un ser de ese nivel. Y aunque no practicara la cultivación, aún tenía una cuarta parte de las transformaciones que tenía el propio Wukong. Akeno, igualando a su ama, bajó suavemente media docena de pasteles con sus hechizos. A riesgo de parecer tonta, por favor, no lo subestimes, Issei. Pellizcando su muslo interior con tanta fuerza que probablemente le habría hecho sangrar antes de obtener sus poderes, Issei tuvo que hacer un esfuerzo para salir de su ensimismamiento el tiempo suficiente para asentir. Ese sí. Las amas de casa también son buenas, ¿sí? Las artes marciales siguen siendo peligrosas. Por suerte, las otras chicas le soltaron un par de risitas y el monje, con quien fantaseaba con mujeres, rió entre dientes, y además tenía unos maravillosos melocotones. ¿Sí? Los melocotones estaban a salvo. Sí. Lo sé. Issei siguió y asintió con firmeza. No es algo que se pueda descartar, y creo que es el que más tiene que demostrar. El fuego de un general celestial es válido. Sansan parecía un poco incrédulo. Cuando yo vivía, me habría reído y te habría llamado loco si hubiera oído esa frase. Aún así, supongo que no te equivocas. Es un hermano pequeño, ¿verdad? Tiene que querer salir de la sombra de su hermano, por muy bien que se lleven. Rías parecía un poco exasperada por el diablo y su reina, que se sentó a descansar antes de la actuación. Issei se tomó un tiempo para relajarse, asimilar la emboscada y simplemente reflexionar sobre cuánto habían hecho sus amigos para ayudarlo. Y en el peligro que también había puesto a sus otros amigos. Varias mesas de plástico, de esas que se usan en las fiestas, estaban dispuestas en filas, cada una cargada con una multitud de platos relativamente sencillos y fáciles de preparar. Claro, con el corte de luz, se había usado mucha magia para mantener los platos frescos, pero, bueno, con filas de arroz, patatas, fideos, pan fresco, mermeladas, jaleas, conservas, platitos de miel, pequeños montoncitos de queso, litros y litros y litros de alcohol, y no menos de 6 patos pequineses enteros, tendría que funcionar. Y aunque se sintiera un poco mareado, aunque todavía le doliera un poco la parte inferior del codo, solo necesitaba un poco de su sangre, que había sido vertida en todos y cada uno de los platos, para derrotar a un demonio cerdo. Aunque odio tener que usar Mineral Garden como una aguja, fue bastante doloroso y profundamente desagradable, pero la almohada que le dieron después había sido agradable. La curación mágica es realmente lo mejor. Oye, oink. Un grito de victoria y el chillido de un cerdo resonaron por la tierra, seguidos rápidamente por el sonido de cascos al embestir. Sin embargo, el campeón simplemente no estaba preparado para esperar que, bueno, un peluche rosa gigante, del tamaño de un autobús de 2 pisos, saliera disparado del bosque mágico, con una pala en la boca. Francamente, debería haber esperado algo así. El tipo era conocido por su disparatada cantidad de transformaciones, pero era simplemente absurdo. Por fortuna, las cosas habían sido tan locas durante tanto tiempo que salió de su estupor lo suficientemente rápido como para esquivar cuando el cerdo saltó unos 100 metros en el aire y le lanzó la pala directamente. Mano de piedra, pilar de sal, gracia de las diosas y eco de antiguos jardines, alza del escudo de tierra y sangre. Telarañas de mármol líquido se lanzaron hacia el cielo, formando un escudo enrejado.
Y mientras las gigantescas y aparentemente aterradoramente afiladas puntas de la pala cortaban varios eslabones de su trampa conjurada, el resto de la piedra semilíquida atrapó la herramienta a la perfección, antes de endurecerse lo suficiente como para que el cerdo no pudiera usar su enorme masa para liberar el arma al caer. Jardín mineral. Red de la serpiente. Impulsándose hacia adelante, Issei comenzó a usar pilares de piedra conjurados para impulsar su cuerpo en un ángulo oblicuo, alejándose del festín y detrás del cerdo. Porque con el dios maligno destrozando su construcción, aunque la piedra misma pareciera resistir mejor sus ataques, ponía en riesgo la hazaña. Y solo necesitaba convencer a un demonio lleno de lujuria y glotonería para que se zambullera en la pequeña montaña de delicias que le ofrecían. Ah, eres tú. El de antes. Wukong dijo que podría comerte si te daba una paliza. Por desgracia para él, el hereje con aspecto de cerdo no era de los que olvidan, y parecía tan dispuesto a devorarlo como antes. Apenas había perdido el aliento tras el esfuerzo que le costó romper su piedra reforzada. Issei debería haberlo esperado, pero no pudo evitar sentirse decepcionado. Últimamente estaba luchando contra mucha gente con una fuerza increíble. Pero no quiero que me coman. Levantó las manos e intentó no parecer demasiado indefenso. El plan no funcionaría si Tsubaki decidiera que podía devorarlo a él y a las ofrendas envenenadas. El peluche gigante consideró la idea un segundo, antes de cruzar los brazos en señal de negación, aún de pie sobre sus patas traseras. Francamente, era bastante impresionante. No puedo. Qué aburrido. Si pareces un bocadillo, entonces eres un bocadillo. ¿Sabes lo aburrido que es no existir? Podría haber pasado todo ese tiempo durmiendo la siesta, comiendo o jugando, pero estaba demasiado ocupado sin existir. Así que ahora voy a compensarlo. Claro, claro. Gran punto. Pero ¿no querrías empezar con una comida mejor que la de tu flamante mayordomo, maestro cerdo? Ladeando la cabeza, el demonio entrecerró los ojos y lo examinó una vez más. Espera, te cambiaste de ropa. Claro, maestro, necesitaba vestirme apropiadamente. Y carecía de los adornos de un sacerdote, así que pensé que esto me permitiría guiarte al festín que preparamos para un cultivador tan poderoso, un guerrero temible y un espíritu tan poderoso como tú. Fu. Ya era hora de que alguien reconociera mi grandeza. Dirige el camino, chico de la merienda, y si el festín no es lo suficientemente grande, tendré que comerte también. Como digas, poderoso señor. Issei se sintió aliviado. Y definitivamente un poco asombrado. Era imposible que esto funcionara. No tan rápido, no tan fácilmente, y no contra un enemigo que debería saber que no debía caer en esto. Así que, haciendo una reverencia, soltó una risita y sonrió, y decidió que no le miraría el diente a un caballo dragón regalado. Claro, ahí fue cuando las cosas se pusieron un poco más raras. ¡Sas! Un peluche gigante le dio una palmada en el trasero. Issei no tenía ni idea de cómo reaccionar. De hecho, se quedó en blanco por un instante mientras el gran hereje reía y lo seguía con sus tensos pasos de madera. ¿Qué demonios es mi vida? Por suerte, no tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado a ese preciso momento. En cambio, Issei recitó algunos mantras tranquilizadores que probablemente estaba descuartizando mentalmente mientras conducía a Tsubaki hacia la mesa donde estaba dispuesto el festín envenenado. Oh. Esto sí que es una delicia. Aunque podría prescindir de las fulanas, que se vayan todas. Rías y Akeno, que se habían disfrazado de sirvientas, decepcionantemente poco atractivas, se miraron y se encogieron de hombros. Como usted diga, maestro cerdo. Los dos revelaron sus alas y volaron rápidamente de vuelta a las cocinas. Al estar convenientemente a distancia, podían escuchar la conversación y desatar su magia en un instante si era necesario. Issei simplemente tiró de su cuello mientras el inmenso monstruo trotaba hacia la mesa más cercana y, en un destello de luz, se transformó. Y de una nube de humo emergió no un gran héroe de leyenda, sino una mujer alta de cabello verde y ojos ámbar claro que llevaba lo que parecía una armadura hecha con su cuerpo afelpado, grandes guanteletes rosas y botas de metal.
De verdad, Issei tuvo que reaccionar bruscamente al verla acercarse a la mesa con estrellas en los ojos y baba deslizándose por las comisuras de los labios. ¿Eres una chica? ¿Desde cuándo? Jeje. Bajie es Bajie, ¿sabes? Quiero lo que quiero. Buena comida, siestas largas y chicas guapas. ¿Por qué debería parecer un demonio cerdo gruñón cuando puedo darme algo bonito? Los peluches son monísimos, y a la gente le encantan. Y esta forma tiene un cuerpo estupendo, ¿no crees? Jejeje, estos nuevos poderes de cambio de forma son lo máximo. Saltando, el general celestial pareció deleitarse con cómo sus atributos parecían subir y bajar con la gravedad. Issei estuvo de acuerdo. Era bastante agradable a la vista. El traje de baño de la escuela también es buenísimo. Su opinión se vio algo truncada cuando ella empezó a inhalar arroz. O sea, el demonio cerdo abrió la boca, respiró hondo y engulló varios kilos de comida. Un pato entero desapareció en un torbellino de dientes aplastados, labios chasqueantes y mejillas abultadas, antes de tragar suficiente comida para una familia entera en menos tiempo del que le tomaría comerse una hamburguesa de McDonald's. Delicioso. Bocadillos bonitos, más comida, por favor. Bebiendo una jarra entera de vino, se quitó la armadura de un salto, se sentó con las piernas cruzadas en la mesa y empezó a comer a puñados. Sin embargo, por mucho que comiera, era como si se desvaneciera. Issei incluso la vio engullir un plato entero de patatas fritas. Sí, se tragó el plato junto con la comida. Ni siquiera se le hizo un nudo en la garganta. ¿Acaso todo el tamaño se concentró en ese pequeño cuerpo? Era la única explicación que se le ocurría. Si su Bajie seguía siendo la misma, pero solo podía cambiar su apariencia exterior, eso significaba que su masa y fuerzas seguían siendo las mismas. Solo se había encogido para verse diferente. Tragó saliva con nerviosismo. Sí, menos mal que preparamos tanta comida. O quizás ese había sido el plan de Sansan desde el principio. Probablemente sabía que necesitarían mucho veneno para tener algún efecto en el enorme general. Demonios, un poco fue suficiente para poner a Luo en guardia, pero la dosis dispersa ni siquiera pareció frenar a la mujer de cabello verde mientras engullía otra ración de mariscos. Para ser justos, no usé ningún cántico. No sé por qué es importante, pero estaba demasiado ocupado haciendo muecas cuando tuve que pincharme con mis propias agujas. Quizás debería preguntarle al monje más tarde. Aún así, espero que hayamos preparado suficiente comida. Su apetito era insaciable. O quizás su cuerpo era tan grande que incluso el Dr. Veneno lo estaba pasando mal. De cualquier manera, pudo tragarse melones enteros, gimiendo de éxtasis mientras el espíritu se comía un pastel entero en 2 bocados y se bebía una botella de bourbon en un abrir y cerrar de ojos. Eso fue aterrador. Ah, esto me ha dado en el clavo. Eructando ruidosamente, su Bajie se frotó la barriga. Ya se había comido 2/3 del festín que habían preparado y, sin embargo, ni siquiera estaba pálida. Oye, chico de la merienda. Oh, dulce Buda misericordioso, no. Sí, milady. No iba a llamarla amo, su imagen del héroe legendario ya estaba distorsionada y no necesitaba recordarle la palmada del osito gigante en el trasero. Me gustas. Dijo con una sonrisa encantadora. Oh no. ¿Le había vuelto a golpear la mala suerte? Ahora cásate conmigo. Pensándolo bien, quizás el veneno empezaría a hacer efecto en cualquier momento. Porque Issei no se sentía nada seguro con la forma en que lo miraba de arriba a abajo. No había forma de que hubiera agotado su relación solo dándole comida. Lo siento, no, entiendo. No quería entender. Bueno, es sencillo. Le digo al mono que te comí, te escondes en algún lugar y, cuando salgamos de aquí, puedo volver a recogerte. Así puedes alimentarme, felicitarme, darme masajes y. Hasta podemos tomarnos de la mano. Cubriéndose la cara avergonzada, la hereje rodó de un lado a otro como si intentara disipar sus pensamientos lascivos. La hemorragia nasal y el vapor que salía de sus oídos no indicaban precisamente éxito, e Issei empezó a preguntarse si sería demasiado tarde para escapar.
Al menos eso significaba que no se dio cuenta de que los dos demonios tenían que arrastrar al legendario monje de vuelta a su escondite. Los ojos de Sansan prometían un sermón furioso mientras intentaba ponerle las manos encima a su discípulo. ¿No es demasiado rápido? Solo quería que no me comieras. La diosa hereje se cruzó de brazos. Bueno, Bagia quiere lo que Bagia quiere. Buena comida, siestas largas y chicos guapos. No puedo comerte si me gustas, así que te llevaré conmigo. Te acariciaré, te abrazaré, te daré de comer y te llamaré. Y fue entonces cuando se estrelló de bruces contra la mesa, a media frase. Issei dio un salto hacia atrás, sobresaltado. Había sido tan repentino que ni siquiera lo vio venir. Aún así, en el momento en que atravesó la mesa y se estrelló contra una pila de platos, el campeón se aseguró de acercarse con cuidado, observándola en busca de cualquier señal de movimiento. Funcionó, el veneno. La cabeza de Buchou asomó por la esquina. El grupo se apartó a un lado por si acaso el cerdo se hacía el muerto. Buena pregunta. Parecía demasiado inmóvil para alguien que acababa de intentar secuestrarlo para una boda. Está respirando. Pero creo que el veneno por fin empezó a hacer efecto. También miró el cuchillo que se formó en su mano, porque esto también era parte del plan. Así que ahora estaba de pie junto a ella, la espada alzada en el aire. Maldita sea. Issei apuñaló un trozo de pescado y lo recogió con la punta del cuchillo. No podía apuñalarla así. Maldita bastarda. Sin pensarlo, Issei se abalanzó hacia un lado con un pilar de piedra, logrando esquivar por poco el bastón de un monje que le había lanzado, que silbó en el lugar donde había estado su cabeza. Sin embargo, al tambalearse hacia atrás, se dio cuenta de que el ataque también alcanzaría a la inconsciente Bagie. Así que, en medio segundo, levantó un muro frente a ella, solo para que el bastón se detuviera en el aire. HMMF. Un kappa, entre todas las cosas, apareció por encima del muro en una explosión de arena. Extendida, la pala del monje salió disparada hacia arriba y fue agarrada. Así que la envenenarás y la degollarás mientras duerme, pero no dejarás que mi hermana reciba un golpe de un enemigo. ¿Qué clase de asesino de dioses eres? Enfadado, Issei señaló con el dedo al hereje. Oye, no iba a apuñalarla, come pepinos, tortuga. No se le ocurrían mejores insultos en ese momento, pero, por suerte, el monstruo gruñó de todos modos. Entonces, ¿por qué no te cuidas, ya que intentabas matarme con una puñalada por la espalda? Y no habría necesitado proteger a mi hermana mayor si no la hubieras seducido y luego, cuando la envenenaron, intentado asesinarla. Seducirla. Ese no era el plan. Yo. Issei se frotó la cara. Mira, no quiero que mi ciudad quede destruida. Es mucho pedir. Y preferiría que no me coman, ni que me partan el cráneo. Una ráfaga de arena se dirigió hacia él, una losa de mármol apareció justo a tiempo para bloquearla y, por una vez, no se derrumbó, aunque ahora tenía pequeños agujeros en un costado que la hacían parecer una rebanada de queso suizo. Bai Longma era un buen dragón. Un compañero honorable. Maldita sea. Espetó el adolescente, ablandando la pared al partirla. La arena se atascó en lugar de atravesarla. Cállate. Él estaba sufriendo, ustedes destruyeron mi ciudad, y ahora intentan matarme. Sin poder contenerse, marchó hacia el exasperante Kappa, tan furioso como el dios maligno. Así que no me importa si son amigos, no me importa si están furiosos, no voy a dejar que me hagan sentir culpable para que ignore todo este sufrimiento. TCH. Entonces ven, mocoso. El segundo de los hermanos jurados, Xiao Wujin, levantó su bastón y adoptó una postura. Este Xiao Wujin te castigará personalmente por la transgresión contra sus hermanos. De acuerdo. Manifestando un bastón de mármol encantado, el rey demonio de Japón adoptó una postura de bateador. Voy a destrozarte el bloque y proteger mi ciudad. La batalla había comenzado.